voy a hacer un repaso para que los que no vinieron puedan saber de lo que voy a hablar. Y el tema que vamos a tocar en esta noche se llama el poder de la doble porción. Amén. El poder de la doble porción. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios. Multimedia me va a ayudar con los textos. Dice la palabra: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, grábense bien el nombre de Eliseo. Cuando había pasado el profeta Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego, y díganlo conmigo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Muy bien, cuando la Biblia habla de una doble porción, esta frase es una frase espiritual que tiene que ver con una doble porción de unción, una doble porción de bendición, una doble porción de empoderamiento y una doble porción de poder espiritual y también una doble porción de herencia. En la Biblia encontramos tres tipos de porciones espirituales para los cristianos, y es muy importante que usted en este momento abra su corazón y abra su entendimiento para que usted se ubique en qué tipo de porción espiritual se está moviendo. La primer porción, bueno, de hecho la encontramos en Marcos capítulo 7, verso 27 al 28. Encontramos ahí dos tipos de porción espiritual y la otra es la que acabamos de leer, la doble porción. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia: pero Jesús le dijo, está hablando con una mujer que ni cristiana era, no era del pueblo de Dios. Dice: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos. Ahí tenemos otro nivel espiritual. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero verso 28, respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas. Ahí está otra porción de nivel espiritual. Las migajas, dice, aún los perrillos comen de las migajas de los hijos. Entonces, en estos dos versículos encontramos los tres niveles de porción o los tres niveles de ración espiritual. La porción de las migajas. Vamos a ver la porción de las migajas. ¿Qué porción espiritual es esta? ¿Y para quiénes representa? Bueno, esta porción de las migajas es la parte más pequeña, la parte más menuda del pan que cae sobre la mesa del suelo cuando el pan se come. Este término tiene que ver con sobras de alimento, cuando hablamos de migajas, que generalmente se destina a los cerdos o a los perros. Y obviamente tanto el cerdo como el perro es cuadro de quién, de una persona que está sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin el Espíritu Santo. Y estamos hablando de quién, de una persona que no tiene a Cristo. Y que cuando tiene problemas, cuando tiene circunstancias muy difíciles, busca a Dios, de alguna manera busca a Dios, como esta mujer que no era del pueblo de Dios, pero que en base a una circunstancia muy difícil en su vida, ella buscaba por lo menos una migaja. Ahora, aunque las migajas principalmente son para los perrillos o para los cerdos, es muy triste que muchos cristianos que son hijos de Dios se mueven en el nivel de las migajas. ¿Como quién? Como el hijo pródigo. El hijo pródigo, amados hermanos, era un hijo. Sin embargo, como él sale de cobertura, como muchos cristianos que salen de cobertura
y que vienen a la iglesia de vez en cuando, pero no tienen un mentor, no quieren discipulado, porque dicen: hermano, es que yo no quiero comprometerme con Dios, yo no me quiero comprometer con una célula, o no me quiero comprometer con una red, no quiero comprometerme con nada. Entonces son cristianos que están sin cobertura y que vienen a la iglesia de vez en cuando como visitantes. Y dice la palabra de Dios que el hijo pródigo, o sea, los cristianos que se alimentan de migajas, son como el hijo pródigo, son los hijos pródigos de la iglesia cristiana. ¿Me estoy explicando? Y este hijo, aunque en casa había mucho alimento, en la casa de su padre, dice la palabra que él intentaba ¿qué? Saciarse. Quería llenar su apetito, saciar su apetito, pero dice la Biblia que eran ¿qué? Eran algarrobas, eran sobras. O sea, eran ¿qué? Migajas. Y obviamente que las migajas nunca te van a llenar. De pura gracia, de pura misericordia, cada año, cada 2 años, cada 3 años o cada 5 años tienen una migaja por pura gracia y misericordia de Dios. Pero las migajas no sacian. Siempre van a tener hambre, siempre va a haber escasez, siempre va a haber problemas, siempre va a haber enfermedad. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿de qué nivel estamos hablando? Migajas. Pero viene el segundo nivel, que es el pan. Cristo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Entonces estamos hablando del segundo nivel de provisión espiritual, que es el pan. Pero cuando hablamos de pan, aunque se escucha que es algo bueno, no lo es todo. Cuando hablamos del segundo nivel de porción espiritual que la Biblia menciona como pan, estamos hablando de una canasta básica. Entonces este es el segundo nivel. Muchos cristianos se conforman solamente con una canasta ¿qué? Una canasta básica, un poquito de arroz, un poquito de aceite, un poquito de azúcar, ¿verdad? Un poquito de lo más básico, ¿verdad? Para llenar el estómago. Pero esa canasta básica no tiene los manjares. Esa canasta básica no tiene vino, no tiene salmón, no tiene las delicias que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios dice: yo quiero darte hasta que sobre, hasta que te sobre, hasta que abunde y hasta que te sobre. Pero ahí no hablamos de canasta básica, ahí hablamos de otro nivel. Entonces muchos cristianos vienen a la iglesia, pero leen un poquito la Biblia, un poquito adoran, un poquito oran. ¿Me estoy explicando? Poquito, no mucho, ¿verdad? Y entonces se están moviendo en una canasta básica, y como resultado, obviamente, pues cuando vienen momentos difíciles a la vida y quieren enfrentar esos momentos difíciles, pues no les va a alcanzar. Los discípulos, una ocasión un papá se quejó con Jesús y le dijeron: mira, traje mi hijo a tus discípulos, pero ellos no pudieron echar el demonio. Y Jesús saca el demonio y los discípulos se acercan y le dicen: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Cristo les dice: por vuestra poca fe. Ellos tenían un poquito de fe, un poquito de unción, un poquito de oración, un poquito de revelación, un poquito de palabra, un poquito de adoración. ¿Me estoy explicando? ¿Qué tenían los discípulos? Canasta básica. Y con la canasta básica, híjoles, vas a medio sobrevivir, pero no te va a dar. Lo que necesitamos nosotros no es el nivel de las migajas, no es la canasta básica. Si tú como hijo de Dios quieres moverte en niveles de reino, si tú como hijo de Dios quieres moverte en los niveles sobrenaturales, amén, quieres moverte en esos niveles donde tú veas la gloria de Dios, no cada año, sino cada día.
contemples el poder de Dios sobre tu vida, la gloria de Dios sobre tu vida. Donde tú caminas entra Dios, donde tú sales sale el Señor. La presencia de Dios está sobre tu vida. Amados, si tú quieres eso, tú tienes que irte de la canasta básica, te tienes que ir a la doble porción. Es ahí. Por eso Eliseo, nada tonto. Eliseo vio cómo se movía el profeta Elías, y cuando el profeta Elías le dice: ¿qué quieres? Eliseo le dijo: yo quiero una... Mira, se vería muy espiritual que Eliseo le dijera a Elías: dame lo que tú tienes, el mismo espíritu que tú tienes. Pero Eliseo, nada tonto. No. Eliseo dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, entonces levante y diga: Señor, yo he venido por mi doble porción en esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué has venido por tu doble porción, mi amado hermano? ¿Por qué? Porque hay, amados, hay muchos retos, hay muchos desafíos en la vida cristiana que nunca alcanzaremos, que nunca lograremos, que nunca cristalizaremos en nuestra vida, a menos que nos vayamos a la segunda porción a la segunda porción de unción, a la segunda porción de bendición. Hay muchas áreas importantes de tu vida las cuales te has parado, te has detenido, te has estancado, te has atorado y andas frustrado, como la salud, el matrimonio, el trabajo, las finanzas, tu vida espiritual. Hay una atadura en tu vida que te impide ser libre. Amado hermano, con canasta básica no la vas a hacer. Necesitamos irnos al nivel, dígalo conmigo, necesitamos irnos al nivel de la doble porción. Por esa razón, la mayoría de nosotros necesitamos, diga conmigo, urgentemente ir al nivel de la doble porción. La doble porción de unción, la doble porción de empoderamiento, para romper todo tipo de limitantes, para romper todo tipo de estancamientos, y así poder hacer más, lograr más, alcanzar más, bendecir más, multiplicar más. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero eso. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dijo: a fin de que teniendo en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A fin de que tengan en todo, para todo lo suficiente. Estamos hablando no de canasta básica aquí. Aquí estamos hablando del segundo nivel de la doble porción. Ahora, ponga mucha atención, porque es importante que cada uno de nosotros entendamos lo que tú estás metiendo en tu vida. Diariamente tú estás metiendo algo de Dios, algo del mundo espiritual, algo del Espíritu Santo, algo del reino. Tú lo estás metiendo consciente o inconscientemente. Hermano, es asombroso. De un 60-70% de cristianos se están moviendo en el nivel de las migajas. ¿Sabían ustedes que la mayoría de cristianos que asisten a una congregación cristiana se están moviendo en el nivel de las migajas? De un 60-70%. De un 20 a un 30% se está moviendo en la canasta básica. Y de un 5 a un 7%, máximo 10%, se están moviendo en la doble porción. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no entienden. El cristiano no ha logrado entender, no ha logrado discernir que de lo que tú metes aquí adentro es lo que vas a recibir por fuera. Mira, aquí hay una frase muy bonita. Pásenme la frase, por favor, multimedia. Y vayan conmigo, por favor, multimedia, pase conmigo. Mire, yo le voy a decir esto: de lo que tú te alimentas en el ámbito espiritual y de lo que tú metes dentro de tu espíritu y corazón, eso determinará. ¿Qué determinará? Lo que puedas hacer por fuera en el ámbito, ¿qué? Material.
lo que tú tienes afuera no determina lo de adentro. Es al revés. Lo que tú tienes adentro, si adentro tienes migajas, mi amado hermano, en el mundo material, en el mundo visible, tangible, lo que vas a hacer es lo único que vas a dar lástima. Otra vez, si tú tienes migajas aquí adentro, lo único que vas a evidenciar allá afuera en el mundo físico material es lástima. Y no estoy hablando del contexto financiero únicamente. Estoy hablando, tú ves a personas que emocionalmente dan lástima. Tú ves a personas que moralmente, espiritualmente dan lástima. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque lo que tienes aquí adentro, en el ámbito espiritual, va a determinar lo que tú hagas por fuera en el ámbito material. ¿Estamos? Si tú tienes un poquito de todo, andas en canasta básica, entonces es lo mismo que tú vas a reflejar afuera. ¿Me explico? Por eso cuando tú le preguntas a un cristiano, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, ¿la neta? Sí, la neta. ¿Cómo te va? Pues hay más. La famosa frase del cristiano. Hay más o menos. ¿De qué me está diciendo? Que lo que tiene aquí, ¿qué es? Canasta básica, un poquito de todo, y lo que puede hacer afuera es un poquito nada más. Amén. ¿Estamos? Entonces el problema no es lo que tenemos afuera, sino el problema fundamental del cristiano es lo que tenemos adentro. Si lo que tú tienes adentro es la doble porción, ni te tienes que importar o preocupar de lo que tengas afuera. Porque si por fuera, si por dentro tienes la doble porción y por fuera tienes un poquito de aceite y un poquito de masa, de harina, de masa, pero por dentro tú tienes la doble porción, el poquito aceite y la poquita masa, ¿qué va a pasar? Se te van a multiplicar. Porque si tú tienes adentro la doble porción, lo que toques, lo que hables, lo que toques se empodera, lo que sueñas se cristaliza, lo que declaras, amados hermanos, se realiza. El problema no es lo poco que tengas por fuera, sino lo poco que tengas. Pásenme la frase, por favor. Por favor, multimedia, camina conmigo, multimedia, te pido, porque tiempo se me está yendo. El problema no es lo poco que tengas por fuera, sino lo poco migajas que tengas por dentro. ¿Estamos? Y solamente llego a esta cita y entro en material nuevo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 20, para que lo podamos entender más claramente. Efesios 3:20 dice la palabra. Y aquel, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer ¿cuántas cosas? Todas las cosas, visibles o invisibles, tangibles o intangibles, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente ¿de qué? De lo que pedimos o entendemos. Pero ahí, párense ahí. Dios quiere hacer mucho o poco sobre tu vida. Dios se quiere evidenciar o manifestar de una manera poderosa o de una manera miserable en tu vida. Poderosa. Pero hay un problema. Dios se va a manifestar, Dios te va a proveer, Dios te va a ensanchar, Dios te va a multiplicar de acuerdo a la ración espiritual que tú tengas por dentro. Dice la palabra de Dios, no me quite la cita, hermanos. Dice, ¿según qué? ¿Según qué? Según el poder que actúa en nosotros. Si tú por dentro cada día metes palabra,
Si cada día tú metes revelación de la palabra, sabiduría de la palabra, metes presencia de Dios, metes adoración, metes comunión con el Espíritu Santo, mi amado hermano, si por dentro metes eso, no, mi hermano, como Matrix, vas a andar súper recargado. Pero meter la doble porción cuesta. Meter la doble porción se requiere perseverar en oración, perseverar en la palabra, perseverar en el discipulado, perseverar en la iglesia, perseverar en el evangelismo, perseverar, ser valiente. Se requiere, amados hermanos, por eso la palabra Cristo, me encanta lo que dice Cristo: el reino de los cielos sufre violencia, pero ¿quiénes arrebatan? Los violentos. Y un violento es un hombre, una mujer esforzado, valiente, que persevera, que no se da por vencido hasta que logra los rompimientos. O sea, por esa razón, muy pocos están en el tercer nivel, que se llama la doble porción. Entonces, la clave, el secreto es meter aquí. Eliseo le dijo a Elías: ¿qué quieres, Eliseo? Elías le dijo: ¿qué quieres, Eliseo? Y Eliseo le dijo: yo necesito una doble porción. Nada más, dame una doble porción. Necesito meter aquí una doble porción. Ahora entramos a la pregunta de los 144,000. ¿Cómo yo puedo obtener la doble porción? Vamos a la Biblia, porque la Biblia nos habla cómo nosotros podemos tener la doble porción. La doble porción era obtenida por los primogénitos según la ley del Antiguo Testamento. Escúcheme bien, porque lo que yo te estoy dando es revelación que Dios me dio a mí a través de su palabra. Esto Dios me lo dio, pero yo dije: Señor, si yo quiero la doble porción, ¿cómo puedo obtener la doble porción? ¿A quiénes se les daba la doble porción según los estándares de los principios bíblicos? Y voy a la palabra, y la palabra me dice que la doble porción era obtenida por los primogénitos. Es un principio de la palabra de Dios. Deuteronomio 21:17 dice la palabra. Escúcheme bien lo que dice la Biblia. Deuteronomio 21:17 dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito para darle ¿qué? Para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás hijos. Porque dice la palabra, porque este es el principio de su vigor y suyo el derecho de ¿qué? El derecho de la primogenitura. Entonces, cuando una persona dice: pastor, yo quiero la doble porción. Ok, tú, para que Dios te entregue la doble porción, tú tienes que entender el principio de la primogenitura. ¿Por qué? Porque solamente a los primogénitos, el primer hijo nacido podía reclamar y obtener el derecho de primogenitura. Esto le daba el privilegio a cualquier hijo. El primer hijo nacido le daba el privilegio de recibir una doble porción de herencia de todo lo que su padre tuviese. Si a los demás, por ejemplo, si a los demás hijos el papá les iba a entregar una casa, al primogénito, ¿cuánto le iba a tocar? 2 casas. Si al papá a uno le decían: mira, hijo, te voy a dar un rebaño de 100 ovejas, al primogénito, ¿cuánto le tenía que dar?
200. Si al primogénito el papá le decía: mira, te voy a dejar, mi herencia va a ser 1,000,000 de pesos. Al primogénito, ¿cuánto le tocaba? Yo, amén, qué padre. O sea, qué padre es ser primogénito. Ahora entiendo que cuando Eliseo le pidió al profeta Elías: quiero una doble porción, el profeta Eliseo estaba reclamando un derecho de primogenitura, no física, pero sí espiritual, porque las cosas visibles es un cuadro del mundo espiritual, es un principio de la palabra de Dios. Y aunque había muchos profetas y Elías tenía muchos hijos profetas, solamente uno se ganó ese derecho. Y el que se ganó ese derecho de primogenitura fue el profeta Eliseo. Y Dios se lo concedió a él a través del profeta Elías. A ver, ¿estamos? Correcto. Entonces, físicamente, póngame la frase por favor. Físicamente, la primogenitura se ganaba por nacimiento. Amén. Pero espiritualmente, ahora escúcheme bien, espiritualmente hay una primogenitura, sí. Espiritualmente la primogenitura físicamente se gana por nacimiento, pero espiritualmente la primogenitura se gana por méritos. Ahora, esto es muy interesante, muy interesante. Dígame, el apóstol San Pablo, ¿han leído la Biblia? San Pablo tenía varios hijos espirituales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenía Arquipo, tenía, bueno, a muchos. Pero díganme quién era el primogénito del apóstol Pablo. A ver, Timoteo era el primogénito. ¿Por qué? Porque en el terreno espiritual la primogenitura se gana por, dígalo fuerte, por méritos. Miren lo que dice la palabra de Dios para entender el principio. Filipenses capítulo 2, versos 20, 21 al 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículos 20, 21 al 23. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando ¿de quién? De Timoteo. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Verso 21, porque todos buscan ¿qué cosa? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Verso 23, pero ya conocéis ¿qué cosa? Nada más. ¿Ya conocéis qué cosa? Timoteo, el apóstol Pablo tenía muchos hijos espirituales, pero nada más había uno que el apóstol Pablo lo reconocía como el primogénito, o sea, el primero. Y lo dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el ministerio. Ahora, ahí les va. ¿Cuántos quieren la primogenitura espiritual? ¿Por qué quieren la primogenitura? Porque solamente a los primogénitos se les daba la doble porción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo ser un primogénito espiritual? Hay 3 méritos. Hay 3 tipos de méritos que te van a ayudar para que tú le digas a Dios: Señor, mira mis méritos. Señor, mira mis méritos. Y yo te pido hoy la primogenitura, pero tú tienes con qué presentarte delante del Rey.
para que el rey saque el cetro y te lo extienda. Y hay tres. El primer tipo de mérito para poder ganar la primogenitura y por ende te den la doble porción, se llama el mérito de la honra. Diga conmigo, el mérito de la honra. Ahí está. El derecho a la primogenitura espiritual para ganar la doble porción se obtiene por el mérito de la honra. Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Se los voy a explicar antes de leerlo. No me quiten la porción de la Biblia. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos, de los cuales ¿quién fue el primogénito? Rubén fue el primogénito porque él fue el primero en nacer. Pero ¿saben qué pasó con Rubén? Rubén perdió su primogenitura por deshonrar a Jacob, su padre. Y esa primogenitura fue transferida a José y a los dos hijos de José, porque José siempre honró, siempre deleitó a su padre. Tanto de niño lo honraba, de joven, aunque ya no vivía con él porque sus hermanos lo vendieron. Pero ya me imagino a José de joven acordándose de su papá, orando por su papá, pidiendo por su papá. Y de adulto él manda a traer a su padre y lo honra. O sea, en otras palabras, José nunca fue un dolor de cabeza para Jacob. José siempre lo honró. Dice Proverbios, el hijo sabio alegra al padre. Y aquí, hermanos, hay algo bien poderoso. Cuando tú quieres honrar a tu padre, nunca vas a darle dolores de cabeza. ¿Me explico? No hay nada más triste que un hijo le esté sacando canas verdes a su padre, a su madre. No hay nada más triste en la Biblia que una hija esté deshonrando a su madre o a su padre. Y Rubén, que era el primogénito, deshonró a su padre. Y entonces ya me imagino Jacob estaba pensando, porque Jacob tenía que bendecir. Dije, yo ya sé, yo le voy a dar ese derecho de primogenitura a mi hijo José y a los hijos que él tenga. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, los hijos de Rubén, ¿lo tenemos? Los hijos de Rubén, primogénito de Israel o de Jacob. Dice, porque él era ¿qué? O sea, porque fue el primer nacido. Porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre. Ahora no me quiero meter ahí, pero si a usted le interesa, métase en la Biblia y usted va a entender lo que está diciendo eso. ¿Sí? Mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados ¿a quién? Fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por... ¡Wow! Rubén perdió su primogenitura por deshonrar a su padre. Pero hubo otro hijo que estuvo honrando a su padre desde pequeño. Y entonces a ese hijo llamado José y a los dos hijos de él, Dios les concedió a través de Jacob la doble porción. Ahora, amados hermanos, este es el mismo principio para que usted gane su derecho de primogenitura espiritual y así reciba la doble porción. Tenemos la oportunidad de honrar a Dios en todo. Honra a Dios en todo, en las cosas más grandes como en las cosas más pequeñas, en las cosas más grandes, para ti y para mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Honrale, honralo en las cosas más pequeñas. Si comemos o bebemos, hagamos todo para la gloria de Dios. Honra a Dios en todo. Si tienes padres, tu padre físico,
tu madre, hónralos en todo. Abrázalos, bésalos, respétalos. Bendíceles de lo que Dios te bendice. Hónralos en todo. A tus pastores, hónralos en todo. Dice la palabra de Dios para que no se quejen, para que no le saques canas verdes a los pastores. Yo siempre lo he dicho, amados hermanos, con el diablo y sus demonios tengo. Por el favor de Dios, no me chupen la sangre. Mosquito chupa sangre. No, no hagas eso. Porque si tú, amado hermano, deshonras, muy difícil podrás obtener la doble porción. La doble porción solamente es para aquellos que honran. ¿Tienes patrones? ¿Tienes autoridades laborales? Hónralos en todo. Pastor, pero mi patrón es mal hablado, hijo del diablo. No hagas eso. No hagas eso. Tienes a tus patrones, hónralos. Porque ¿qué estás peleando? Tú estás peleando el derecho de tu primogenitura para que Dios te dé la doble porción. Y cuando Dios te dé la doble porción, tú lo vas a ver. Tu patrón te la va a dar también. Tus padres te la van a dar también. Tus pastores te la van a dar. Te van a bendecir. Honra a Dios en todo, honra a tus padres en todo, honra a tus autoridades espirituales en todo. Romanos 13:7 dice: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Si algo te tienes que cerciorar con las autoridades que tú tengas, sean autoridades morales, autoridades espirituales, autoridades financieras, autoridades civiles, hónralos. Y obviamente a Dios, hónralo con tu tiempo. No le des las obras, dale lo primero. Hónralo con tu tiempo, hónralo con tus decisiones, hónralo con tus finanzas, hónralo con tus bienes, hónralo con tus acciones. Y aún en las cosas más pequeñas. Te vas a dormir, dile: Padre, gracias por un día precioso que me diste. Aun cuando te vas a dormir, hónralo. Hónralo por respirar. Dijo un hermano: yo no sabía el hecho de tragar saliva, qué bendición es, porque él estuvo enfermo. Dice: hermano, nunca pensé que algo tan pequeño yo le iba a dar la gloria a Dios tan solo por el hecho de pasar saliva. Porque para mí, cuando estuve enfermo, pasar saliva era un martirio. Honra. ¿Cuántos aquí dicen: ya estoy entendiendo? Segundo mérito. Primer mérito, ¿el mérito de qué? Segundo mérito, el derecho de la primogenitura espiritual para ganar la doble porción se obtiene por el mérito de accionar primero, que también se le conoce por el mérito como el mérito de la diligencia en todo. Ahora, esto está tremendo. Mira Marcos 10:31, te lo voy a leer y vamos a entender este principio. Marcos 10:31 dice la palabra: porque muchos primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros primeros. Amén. Los primeros que serán postreros. ¿Quiénes son los primeros que serán postreros? Los primeros a los cuales Jesucristo se refiere en esta porción es a los que tienen el cargo, a los que tienen la posición, a los que tienen el nombramiento, a los que tienen el título. Pero ¿qué pasa con aquellos primeros
que tienen el cargo, que tienen el título, que tienen las credenciales, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasa con muchos de ellos? Se duermen, se confían. Es que yo soy el asesor. En el caso de nosotros en la iglesia, nuestra cadena de autoridad, pilares en jefe, asesores, supervisores, mentores, líderes de casas de vida. Y a lo mejor tienen el título. Y muchos que tienen el título se confían. Ya tengo la posición, ya no me preocupo por esforzarme, por ser diligente, me la llevo tranquila. Y como resultado no responden, no ejecutan, no accionan, no dan fruto. ¿Me estoy explicando? No, entonces como no accionan, no ejecutan, no dan fruto, no son los primeros en reaccionar, no son los primeros en honrar su posición que Dios les ha delegado, que su patrón les ha delegado, y que por irresponsabilidad, pereza y negligencia se confían, dando como resultado que pierden su primogenitura, pierden esa bendición, y esa bendición es transferida a los postreros, los que no tienen el cargo, los que no tienen el título, los que no tienen la posición, pero que por su alto sentido de responsabilidad son los primeros en accionar, son los primeros en ser diligentes, son los primeros en ser productivos, son los primeros en dar resultados. Y aquella persona dice: pastor, quizás yo no tengo el título, pero yo amo a Dios. Y yo vine a esta iglesia a edificar la iglesia de mi Señor Jesucristo. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Dígame qué hace falta. Y sabe una cosa, hermanos, muchas veces los que vienen atrás no tienen el cargo, no tienen el título, no tienen las credenciales, pero sí accionan, sí son diligentes. Yo me acuerdo de esa viuda que nos habla el Evangelio de Lucas, que ya era viuda de muchos años, pero dice que no cesaba de noche y de día en servir a Dios con oraciones y con ayunos en el templo. Yo dije: wow. ¿Y saben quién me llama mucho la atención? El que me llama mucho la atención es el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, de los 12, a mí me llama la atención que era el primero en la lista. ¿Quién aparece el primero en la lista de los 12? Pedro. El que aparece en primer lugar, encabezando la lista de los 12. En otras palabras, Pedro ganó su derecho de primogenitura. ¿Por qué? Porque era el primero en accionar, era el primero en responder. ¿Quién dice la gente que soy? Tú eres el Cristo. ¿Quién fue el primero que sacó la espada para defender a su maestro? Pedro. Pedro fue el primero. ¿Quién fue el primero en recibir las llaves del reino? ¿Quién fue el primero en confesar que Cristo era el Mesías? Pedro. ¿Quién fue el primero en caminar sobre el mar? Pedro. ¿Quién fue el primero en ganar a 3,000 personas para Cristo? Por eso Pedro aparece en primer lugar. Y yo les digo algo: aquí en esta iglesia hay muchos primeros que van a perder ¿qué? Van a perder su primogenitura, porque muchos primeros se confían. Ya tengo el cargo, ya tengo el puesto, es más, estoy bien palancas con el pastor. Y por ahí hay un hermano que apenas se convirtió, que apenas comenzó con su consolidación, pero es el primero en llegar a la iglesia, es el primero en llegar temprano, es el primero y el primero y el primero. ¿Sabe qué? El Señor lo va a tomar de allá atrás y lo va a poner hasta acá adelante. Y muchos primeros
serán postreros, y los postreros vendrán a ser los primogénitos, porque son los que accionan, son los que no preguntan a ver si puedo. No, pastor, vamos a hacerlo por Jehová y por Gedeón. Y entonces dice Dios, correcto, tú estás calificando para hacer ¿qué? Ganar tu derecho de ¿qué? Y entonces tendrás tu doble porción. Wow. No se los reveló carne ni sangre. Es el Espíritu Santo que les está abriendo sus ojos. Porque, amados, yo quiero la doble porción. Número 3, el tercer mérito. El tercer mérito para poder ganar el derecho de la primogenitura espiritual y así recibir mi doble porción. El mérito se obtiene por obediencia incondicional. Cristo ganó su primogenitura con este tipo de obediencia. ¿Qué tipo de obediencia? Obediencia, ¿cómo se llama? Incondicional. Filipenses capítulo 2 versículo 8 al 9 dice la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Miren, aquí está la clave. ¿Quieres ganar tu primogenitura para recibir la doble porción? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben qué tipo de obediencia fue esta? Fue una obediencia extrema. Es una obediencia ilimitada. No había peros. Sí, Señor, te serviré, pero. ¿Se acuerdan? Hay tanto cristiano que dice, sí, Señor, te voy a servir, pero. No, así nunca vas a ganar la doble porción. Dice Cristo que dice la palabra que Cristo obedeció hasta la muerte, y luego dice qué tipo de muerte. ¿La muerte de qué? La muerte más horrenda. La muerte más agonizante, la muerte más sangrienta, la muerte más violenta, la muerte más dolorosa. ¿Pero qué dijo Cristo? Padre, esta copa es muy amarga, muy amarga. Mi naturaleza humana no quiere. Pero aquí viene la obediencia extrema. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, Señor. Y dice la Biblia que como resultado de esa obediencia extrema, Dios lo exaltó. ¿Qué significa hasta lo sumo? Hasta el top, lo máximo. Y le dio un nombre que es primogenitura. El único hijo que tenía un nombre encima de todos sus hermanos se llamaba el primogénito. Y por lo cual Dios le dio todo. Ahora, no sé por qué están tan calladitos. No, que querían la doble porción. O sea, amada iglesia, ¿qué onda con su vida? Pero sí, pastor, la doble porción, amén. Y ahorita ya los tengo con cara de Santa Telma. Ya no saben ni a quién encomendarse. Ay, pastores, que dura esta palabra. ¿A quién iré? Solamente hay uno al que tenemos que ir. Solamente hay uno. Aquel que te puede dar el derecho de primogenitura. A Jesús.
Obediencia extrema implicaba sacrificio. ¿Sabes que la obediencia extrema implica qué? Yo bendigo a todos los que aguantaron el Congreso. De verdad. Esa es una obediencia extrema. Y no tanto me refiero a los que vinieron y se sentaron bien chulos ahí, ¿verdad? Recibir. Porque les digo una cosa, la neta, lo que pagaron no fue nada. Porque este Congreso costó 3 veces más de lo que ustedes pagaron. Y se los dice alguien que yo sé lo que cuesta un Congreso. Yo me refiero a los que vinieron a servir. Todos los que vinieron a servir, que pagaron su Congreso. Pagaron su Congreso. Y aparte de eso, eran los primeros en llegar y eran los últimos en irse. Sacrificio. Obediencia extrema, ¿sabes qué es? Sacrificio. Te va a doler, te va a costar y quizás vas a sangrar, pero es lo que tú más vas a amar, porque lo que te cuesta sangre, sudor, lágrimas y finanzas es lo que más valoras, es lo que más amas y es lo que más vas a cuidar. Ya algunos están calificando para la primogenitura. Hay aquí algunos en esta iglesia que están en peligro de recibir la doble porción, porque están luchando por su mérito. Se llama obediencia extrema, obediencia incondicional. Y esta obediencia conlleva sacrificio, sufrimiento, dolor, agonía. Esta es la copa que a veces no es tanto de nuestro agrado beberla, pero que por obediencia incondicional la bebemos, porque sabemos que beberla va a glorificar el nombre de Dios, aunque a nosotros nos duela, pero va a glorificar a Él. Amados hermanos, por esa razón no muchos cristianos tienen la doble porción. Porque la doble porción implica el mérito de la obediencia extrema. Que aun cuando tú ni lo que te pidieron, no te lo pidieron, pero tú sabes que es necesario hacerlo y tú comienzas a hacerlo. Mira, a mí me voló la cabeza. Un día mi hermano el mayor le dice a su primogénito. Por cierto, le dijo a su primogénito, le dijo: hijo, ¿me voleas mis zapatos? Tú sabes cómo me gustan, me los limpias, me los voleas bien y me los dejas ahí para que me los ponga. Y el hijo mayor, mi sobrino, se le olvidó. O sea, no lo tomó tan a pecho. No le dio mucha importancia, se le olvidó. Su hermano, el que no es primogénito, es el segundo. Escuchó lo que su papá le dijo al primogénito. Y entonces el otro hijo vio que su hermano ni encuentra los zapatos, ahí estaban tirados. Este hijo agarró los zapatos, se los llevó a su cuarto, los lavó, los limpió, los lustró, se los dejó bien bonitos. Y ni siquiera le dijo a su papá que lo había hecho. Fue y se los puso a donde mi hermano los iba a tomar. Cuando mi hermano llegó a su casa, no sé a qué salió, pero iba a llegar, iba a haber un evento. Él se iba a poner su traje y por supuesto sus zapatos. Y cuando llegó,
vio los zapatos bien bonitos. Dijo, wow. Y fue con su hijo y le dijo, hijo, gracias por mis zapatos. Y el otro dice, no manches, papá. O sea, mi hermano va y el otro se saca de onda porque él no lo hizo. Y mi sobrino, por miedo, por temor, no le dijo. Pero mi hermano se dio cuenta. Y no le dijo nada porque se tenía que presentar en un evento. Pero ya después, mi hermano fue derechito con su otro hijo y le dice, Carlitos, tú fuiste el que me boleaste los zapatos, ¿verdad? Y Carlitos, con su cabeza inclinada, le dice, sí, papá, yo fui el que te boleé los zapatos. Dice, ¿y por qué lo hiciste? Si yo no te lo dije a ti, yo se lo dije a tu hermano. Dice, papá, es que yo sabía que mi hermano no te lo iba a hacer. Y si tú ibas a llegar, te ibas a molestar y lo ibas a golpear. Porque mi hermano es bravo. Es bravo. Dice, y yo no quería que te enojaras. Y ni siquiera quería que tú lastimaras a mi hermano. Mi hermano se puso a llorar. ¿Saben quién? En ese tiempo, ya están casados mis sobrinos ahora. En ese tiempo, ¿a quién le compraron la mejor camioneta nuevecita de agencia? ¿Sabe a quién? No fue al primogénito. ¿Sabe a quién se la compraron? A Carlitos. A Carlitos. Y luego el primogénito respingó y fue con mi hermano y dice, papá, ¿por qué le compraste a mi hermano su camioneta si yo desde cuándo te he pedido mi carro? La respuesta es sencilla. Cuando hay una obediencia y honra y que eres diligente, el primero en accionar, sin que se lo pidas a Dios, Dios te va a dar la segunda porción para tu vida. Llegó el momento, mi amado. Tira las migajas. No te conviene ese nivel de migajas. También la canasta básica, aunque aparenta ser bueno, pero no es suficiente. Porque van a venir momentos en tu vida donde canasta básica no vas a salir de tus broncas, de tus problemas. Tú necesitas irte en esta noche de todo corazón, pelear, perseverar, accionar con una obediencia extrema, con una diligencia en lo que es de Dios y con una honra hacia tus autoridades laborales, morales, espirituales y sobre todo a Dios. Una honra en todo lo grande y en todo lo pequeño. ¿Sabes algo? Yo te solté hoy en esta noche la llave. Estas son las llaves del reino. Estas son las llaves del reino. La doble porción es una de las llaves del reino de los cielos. Porque con esa llave tú abrirás las puertas imposibles de abrir. Quien tiene la doble porción tiene las llaves del reino. Y tú podrás abrir cualquier puerta. En el mundo material, en el mundo físico, en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, en el ámbito financiero, tú podrás abrir puertas.
ni te tienes que preocupar, Señor, ¿cómo le hago, Señor? Porque tú tienes las llaves del reino. Dice, papá, yo tengo la doble porción, yo me muevo en doble porción, yo ni necesito rogarte, porque aún lo que no te pida tú me lo vas a dar. Aún lo que no te pida tú me lo vas a dar. Salomón, tantas cosas le dio Dios que nunca le pidió Salomón. Y dijo Dios, y todo lo que no me has pedido te lo voy a dar, porque tenía la doble porción, y la doble porción son las llaves del reino. ¿Hay alguien en esta noche? No, haz algo fuera de lo normal. ¿Quién en verdad quiere esto? Ahora, ¿quieres seguir con tus migajas? Que Dios te bendiga. Vas a seguir mendigando en toda la extensión de la palabra. ¿Quieres migajas? No leas la Biblia, no ores, no te disipules. Sé un cristiano dominguero nada más, que venga como congregante. Serás un adorno de iglesia, pero nunca jamás serás un discípulo. Yo vengo, amados hermanos, con una palabra, porque esta iglesia es la esperanza para todo el sureste del país. Mi GES es la esperanza para todo el sureste de este país. Y solamente cristianos que se muevan en la doble porción, aquellos que digan, yo quiero las llaves del reino. Esa es la llave del reino, es una de las llaves del reino. Son las únicas que te van a dar acceso a todo lo sobrenatural. A todo lo sobrenatural. Te moverás grueso en el mundo espiritual. Lo verás con tus hijos, lo verás con tu matrimonio, lo verás en la iglesia, lo verás en tu negocio, lo verás en tu empresa, lo verás en tus finanzas, lo verás en tu salud. Pero necesitas entender que tienes que ganar primero tu derecho de primogenitura. Y vas a pelear por ese derecho. ¿Cómo lo vas a hacer? Con honra, con diligencia y con obediencia extrema. Y Dios te dirá, escucharás la voz de Dios, se abrirán los cielos. Y Dios te dirá, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en la cual se complace mi alma. Y Dios te dirá, eres la niña de mis ojos. Dios te va a llevar a esos niveles, no importando si eres joven, si eres mujer, si eres hombre. Tú sabrás que te encuentras en ese nivel. Yo sé en qué nivel te encuentras, y tú sabes ahora en qué nivel te encuentras. Pero en esta noche hay muchos de ustedes que están tomando una decisión de rompimiento. Su primer decisión es, Señor, yo salgo de las migajas y salgo de la canasta básica. Ya estuvo suave. Voy a tomar en serio el papel que me has dado como cristiano, mi llamamiento. En lo que tú quieras yo te voy a servir. Voy a hablar con mi pastor. Voy a retomar mi discipulado porque lo dejé tirado. Amén. Quiero las llaves. Quiero mover las llaves del reino. Esas llaves que abren y ninguno puede cerrar, y cierran y ninguno puede abrir. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Oh Padre, gracias. Sí, Señor.
como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Aquí está la presencia de Dios. Aquí el mover del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve y es atraído, la presencia de Dios es atraída cuando hay un corazón humilde, un corazón manso, un corazón que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En esta noche, Padre, he oído tu palabra y temí. Ya sé cómo poder alcanzar la doble porción, cómo obtenerla. Ahora yo quiero hacer un trato contigo, Padre. Te voy a honrar. Te voy a honrar en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Voy a honrarte con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Díselo. Si tú verdaderamente anhelas la segunda porción, dile: Padre, voy a honrarte con todo lo que soy y con todo lo que tengo, aún con mi matrimonio, aún con mis hijos. Y como dijo Josué, mi casa y yo te vamos a servir. Te voy a honrar con mi familia. Te voy a honrar con mi negocio. Te voy a honrar con mi profesión. Te voy a honrar con mis hijos. Con todo lo que soy y con todo lo que tengo, mi Padre. Pero también, Padre, voy a ser diligente. Perdóname por ser tardo en oír, tardo en obedecer. Perdóname, Señor. Voy a accionar primero. Voy a ser diligente. Voy a ser pronto en las cosas espirituales. Voy a ser pronto en la palabra, pronto en la oración, pronto en ganar almas. Voy a ser pronto en discipularme. Ayúdame, quiero ser el primero. Pero también, Dios, hay cosas que me cuestan obedecer. Batallo en una obediencia incondicional. Que venga en esta noche un rompimiento a mi vida. Quiero ser manso y humilde. Quiero ser sensible a tu palabra. Que cuando escuche tu palabra, Padre, esa espada me traspase. Que cuando escuche tu palabra, ese fuego me queme. Que cuando escuche tu palabra, ese martillo me quebrante. Ayúdame a ser obediente, principalmente en aquellas áreas donde mi carnalidad me ha impedido obedecerte en todo. En el nombre de Jesús, yo declaro en esta noche, yo declaro que soy obediente y acciono en el mérito de la honra. Acciono en el mérito de la obediencia. Y acciono en el mérito de la diligencia. Espíritu Santo, necesito ir al segundo nivel. A la doble porción. Necesito la doble porción en mi vida. Y yo declaro en esta noche y profetizo que ya no mendigaré más pan,
No mendigaré más migajas. Renuncio a ser un hijo pródigo y arrebato la primogenitura, mi primogenitura espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, mujer, como fuente de agua viva, saciar mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, saciar mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Padre, oro que esta palabra haya caído en buena tierra. Y declaro que todas las personas que vinieron y escucharon se llevan una semilla de reino en su corazón. Y declaro que esa semilla va a germinar, va a brotar y va a dar fruto. Y declaro que esta iglesia, Mijés, es la iglesia que tú usas para el gran avivamiento del sureste de nuestra República Mexicana. En el nombre de Jesús, Mijés será conocida como una iglesia de reino, una iglesia que se mueve con las llaves del reino. Y los miembros de esta iglesia serán conocidos como los primogénitos de nuestro Dios. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Amén. Qué bendición tan grande el Señor nos ha dado en esta noche. Quiero decirles a todos ustedes que al pasar acá al frente, todos los que pasaron, declarándole al Señor que anhelan, que desean la doble porción. Y esa doble porción, como dijo nuestro hermano y pastor, hermano Florencio, él bendijo y nos bendijo como una iglesia de primogénitos. Y los primogénitos son los que tienen la doble porción. Pero quiero decirles una cosa que a mí me hizo ahorita ponerme con más gozo. Todo comienza con una decisión. Y esa decisión que hicieron ustedes, esa decisión es compromiso. Vinieron y pasaron al frente haciendo un compromiso de ser diligentes,
Los primeros en avanzar. No se quedaron ahí sentados, pasaron. Cuando el Espíritu Santo estaba haciendo la invitación, ustedes pasaron inmediatamente. Otros la siguieron pensando y otros no pasaron. Pero sí quiero decirles a todos los que pasaron que ya tuvieron un compromiso de ser diligentes, pero también hicieron el compromiso de ser de honra para nuestro Dios. Y cuando somos de honra para nuestro Dios, honramos a toda la autoridad que Dios ha puesto. Porque si tú deshonras a tus padres, estás deshonrando a Dios. No digas, te estoy honrando a Dios y deshonro a mi padre. ¿Sí se entiende? A mi maestro, la autoridad, todo. Por eso les digo, la honra a nuestro Dios. Y en tercero es la obediencia incondicional. Me impactó cuando él dijo, es que sí te obedezco, pero déjame hacerlo mañana, pero al rato, pero al rato, pero al ratito lo hago. Eso no es. Y ustedes vinieron a hacer un compromiso de ser obedientes, de ser diligentes y de honrar. Por tanto, ya están en la puerta de la entrada de la doble porción. Ahora esforcémonos en cumplirlo para que cuando menos pienses, ya estás lleno de la doble bendición. Amén. Cierra tus ojos, rápidamente repite conmigo: Señor, hoy hago un compromiso de buscar ardientemente, con todo mi corazón, la doble porción de los primogénitos. Te doy gracias por esta preciosa noche, en el nombre de Jesús, y bendigo a tu siervo, el pastor Florencio Romero, a su esposa Mari, a su hija Baby, a su nieto Jan, que están aquí con nosotros. Pero también bendecimos a los que no están con ellos, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Vete en paz, gozoso y contento, viendo la mano de Dios poderosa sobre tu vida. Amén, amén y amén.